Asociación Camino Anima Mundi presenta. Bienvenidos a esta nueva inmersión en los textos. Y es una exploración que, quiero empezar planteando una escena concreta para quienes nos escuchan. Imaginen esto. El barro llega literalmente hasta las rodillas. El aire es denso, pesado, hay una amenaza constante de emboscada. Un entorno hostil a más no poder, vamos. Hostil no, lo siguiente. Y en medio de todo eso, las manos están aferradas a la empuñadura de una espada, con los nudillos blancos de la tensión. El corazón late a una velocidad vertiginosa por el pánico absoluto de la situación. Puro instinto animal de supervivencia. Exacto, el cuerpo está en alerta máxima. Y justo en ese escenario, en esa fracción de segundo donde la supervivencia lo ocupa absolutamente todo, alguien sugiere que es el momento perfecto para practicar la contemplación espiritual y la adoración interior. Claro, de entrada suena locura. Suena a broma de muy mal gusto, sinceramente. Parecería absurdo pedirle a alguien que busque la paz mística mientras el mundo a su alrededor intenta destruirlo. Sin embargo, en nuestro recorrido de hoy, a través de las fuentes, vamos a adentrarnos en un documento que defiende precisamente eso. Y ojo, que no lo defiende como una especie de fantasía poética o un ideal inalcanzable. Lo plantea como la táctica de supervivencia definitiva. Eso es lo fascinante. El documento al que nos enfrentamos hoy lleva el título de Tercera Carta. Es un texto breve, muy denso, escrito en el pasado, pero con una urgencia psicológica que parece diseñada a medida para el presente. Totalmente. Y hay que dar un poco de contexto, ¿no? Su destinatario original es un soldado, un hombre inmerso de lleno en una campaña militar. Sí, alguien que se juega la vida a diario. Las que tenemos sobre la vida interior. ¿Te refieres a esa idea de que la espiritualidad necesita silencio? Eso es. La idea de que la profundidad espiritual exige como requisito innegociable un retiro silencioso, un monasterio en la montaña, o una ausencia total de problemas. A ver, es que esa es la gran trampa de la espiritualidad moderna. Condicionar la paz a tener un entorno perfecto. Porque claro, si la calma solo puede existir cuando no hay ruido, cuando no hay presiones económicas o crisis familiares, entonces estamos hablando de una calma sumamente frágil. Es una calma de cristal, se rompe al primer golpe. Exactamente. Entonces, la misión de esta inversión es entender cómo el autor de esta carta propone construir un anclaje inamovible, pero no fuera del caos, sino atravesándolo de lleno. Y para lograr esto, el texto hace algo muy incómodo ya desde el primer párrafo. Redefine por completo el concepto del sufrimiento y de la espera. Sí, no se anda con rodeos. Nada. El autor empieza hablando de una divinidad de gracia infinita, alguien que conoce todos los deseos humanos. Pero, casi en la misma línea, lanza un jarro de agua fría al advertir que el alivio a los problemas llegará, y cito textualmente, a su tiempo, cuando menos lo esperas. Ostras, esa frase de cuando menos lo esperas encierra un mecanismo psicológico fascinante, ¿eh? Porque nuestro instinto natural frente al dolor o frente a cualquier dificultad es exigir un cronograma. Necesitamos fechas, claro. Totalmente. Necesitamos saber cuándo va a terminar la crisis para poder soportarla. Y al quitarle al soldado la certeza temporal, el texto lo priva de su principal mecanismo de defensa, o sea, de la ilusión de control. Es que si supiéramos la fecha exacta del fin de un problema, no estaríamos cultivando la confianza en absoluto. Solo estaríamos aguantando la respiración. Exacto. Estaríamos simplemente tachando días en un calendario. Pero al quitar esa fecha, te obliga a rendirte a la experiencia, a confiar de verdad. A ver, entiendo la lógica de desmantelar esa ilusión de control, pero la fuente va mucho más allá y aquí es donde a mí me surge un choque tremendo. Cuéntame, ¿qué parte te chirría? Pues que el autor le pide al soldado que agradezca la fortaleza y la paciencia que se le dan en medio de las aflicciones, y remata afirmando que esa misma aflicción es una señal del cuidado que tiene de ti. Buf, claro, eso duele leerlo. Es que detengámonos aquí con espíritu crítico. Decirle a alguien que está en medio de una crisis vital severa, sufriendo un desgaste atroz en las trincheras, que su dolor es una señal de cuidado, suena hoy en día casi a manipulación o, no sé, a gaslighting espiritual. Ya, a romantizar el sufrimiento, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo se sostiene esta afirmación en el texto sin caer en la simple crueldad de glorificar el dolor por el dolor? A ver, comprendo perfectamente esa resistencia. Desde nuestra óptica clínica actual, donde el bienestar se define casi exclusivamente como la ausencia absoluta de fricción, esa frase parece un despropósito gigante.
Es que lo parece. Pero tenemos que entender que el texto opera bajo un paradigma completamente distinto. El autor no está diciendo en ningún momento que el dolor en sí mismo sea bueno, ni está invitando a un masoquismo espiritual. Entonces, ¿qué le está diciendo? Lo que plantea es que la aflicción funciona como un revelador. Fíjate que cuando la vida es fácil, predecible y cómoda, solemos operar en piloto automático. Vivimos en la superficie de nuestra propia existencia. Nos dejamos llevar, claro. Eso es. La aflicción lo que hace es romper esa inercia de golpe. Obliga al individuo a desarrollar una arquitectura interior, una fortaleza que, de otro modo, jamás se habría molestado en construir. O sea, yo pensaba en la analogía de un entrenamiento de alta exigencia en un gimnasio. El dolor muscular al día siguiente no es que el entrenador te esté castigando o sea sádico. Para nada. Es literalmente la prueba biológica de que el músculo se ha roto para reconstruirse más fuerte. Es una adaptación al estrés. Es una analogía perfecta. El cuidado del que habla el texto no es el de un guardián sobreprotector que te envuelve en plástico de burbujas para que nada te roce. Ya. Es el cuidado de una fuerza que te empuja al límite para expandir tu propia capacidad de contención. Es decir, la espera interminable no es un castigo, es el espacio necesario para que se desarrolle ese nuevo músculo interno. Entendido así, cambia la perspectiva. Y bueno, para evitar que esto se quede en una mera elucubración filosófica o abstracta, me gusta mucho cómo el autor materializa esta idea presentando un caso clínico, por así decirlo. Sí, introduce a un tercero. Introduce a otro soldado que identifica simplemente con la inicial M. Y este personaje, al analizarlo, sirve como un espejo brillante de la condición humana en la que cualquiera puede verse reflejado. Es que el perfil que traza de M es extraordinario por todos los matices que tiene, porque no nos está describiendo a un mercenario sin escrúpulos ni a un cobarde que huye. No, no, de hecho le alaba bastante. Muchísimo. Le reconoce virtudes muy destacables, habla de su coraje, de su fortaleza. Dice literalmente que tiene muy buena voluntad y una buena disposición. O sea, es alguien que genuinamente quiere hacer las cosas bien. ¿No tiene mala intención? Exacto. Pero, a pesar de esa buena voluntad, el autor le diagnostica un problema fundamental. Afirma que en Edemir todavía hay, y cito, un poco del mundo y una gran porción de juventud. Qué barbaridad de frase. Una gran porción de juventud. Es de un poder descriptivo brutal, ¿verdad? A mí me hizo frenar la lectura por completo. Porque al revisar la fuente con atención, queda claro que esa juventud no hace referencia a la edad biológica. No es que tenga 20 años y le falte experiencia en el frente. No tiene nada que ver con la fecha de nacimiento. Parece apuntar más bien a un estado de profunda dispersión mental, ¿no crees? A esa arrogancia sutil del ego de quien se cree un poco invulnerable o que está constantemente distraído con los ruidos de fuera. Totalmente. La juventud y el mundo, en el léxico particular de este texto, representan la extroversión desmedida. Representan a esa mente que, aunque tiene muy buena intención, está fragmentada en 1000 direcciones. Buscando validación externa igual. Buscando validación, atrapada en las ambiciones superficiales del entorno, reaccionando a cada estímulo. Me tiene el motor funcionando a máxima potencia, pero el volante no tiene dirección fija. Ya, va dando bandazos. Y por eso mismo el autor sostiene que la aflicción que este soldado M está atravesando ahora mismo es, en sus palabras, un buen remedio y un accidente muy apropiado. Un accidente apropiado, fíjate cómo choca esa combinación de palabras. Sí, pero funciona. Es como un lastre en la quilla de un barco. Sin ese peso que lo hunda un poquito en el agua, la inmensa vitalidad y agitación de Me simplemente harían que el barco volcara ante la primera ola seria de la vida real. Vale, compro la analogía del lastre para estabilizar el barco en la tormenta. Pero a ver, pongámonos prácticos. En la navegación real, un exceso de lastre es exactamente lo que te lleva directo al fondo del mar. Buen punto. ¿Dónde traza el texto la línea entre una aflicción que te ancla a la realidad para darte estabilidad y una aflicción que simplemente te destruye psicológicamente? O sea, ¿cómo evita Me ahogarse bajo el peso de ese buen remedio? Es que ahí has dado en la clave de bóveda de toda la carta. La diferencia entre hundirse irremediablemente y estabilizarse radica enteramente en dónde se coloca la atención durante esa crisis. A ver, explícame eso. Si ante la adversidad brutal la persona sigue mirando hacia afuera, peleando constantemente contra unas circunstancias externas que no puede cambiar, consumiéndose en la queja o en el pánico, Ese peso efectivamente la acaba hundiendo. la hunde.
sin duda. El texto propone que el propósito oculto de esa aflicción es obligar a M a apartar la mirada del mundo, a dejar esas distracciones y esa reactividad de su juventud y girar la atención radicalmente hacia adentro. O sea, usar la prisión externa para forzar una implosión de atención. Exactamente, hacia la interioridad más absoluta. Y eso nos lleva de cabeza a la gran pregunta existencial y táctica del documento. Porque la guerra de este soldado no se va a detener para que él pueda sentarse a meditar en posición de loto. Desde luego que no, el peligro sigue ahí. Y las batallas cotidianas de hoy tampoco tienen botón de pausa, ya sea en una oficina tóxica, en la sala de espera de un hospital o lidiando con una crisis personal severa. Si la adversidad exige buscar profundidad, ¿cómo diablos se ejecuta eso en tiempo real bajo fuego enemigo? Pues aquí es donde el texto abandona la teoría abstracta y entrega la herramienta más subversiva de todas. La instrucción que da el autor para sobrevivir al caos extremo no requiere abandonar la trinchera en ningún momento. ¿Qué propone exactamente? Aconseja pensar en la divinidad frecuentemente, poniendo un énfasis especial en hacerlo durante los, cito, peligros más grandes. La cita literal de la fuente es asombrosa por su economía de medios, la verdad. Dice, elevar el corazón un poco es suficiente, un pequeño recuerdo de Dios, un acto de adoración interior. Es bellísimo. Pero añade el detalle que rompe todos nuestros esquemas preconcebidos. Subraya que estas breves oraciones son válidas, aceptables y enormemente eficaces, aún en medio de la marcha y con una espada en la mano. Es una demolición total y absoluta del paradigma estético de la contemplación que tenemos en mente. ¿Totalmente? Introduce de golpe la noción de una espiritualidad táctica, portátil y completamente resistente a la intemperie más extrema. Pero a ver, bajemos esto al mecanismo cognitivo puro y duro, porque suena muy poético, pero la realidad del peligro es fisiológica. O sea, si alguien tiene una espada en la mano marchando por el barro, a punto de entrar en un combate a muerte, Su cerebro está colapsado. inundado de cortisol, de adrenalina, está experimentando lo que desde la neurociencia llamaríamos un secuestro de la amígdala. Es puro instinto animal de lucha o huida. Sí, el sistema nervioso está en rojo. Realidad fisiológica tan aplastante. Porque no puede ser simple pensamiento mágico, ¿verdad? No lo es en absoluto. Tiene un correlato psicológico profundísimo y muy bien documentado hoy en día. Al forzar a la mente a realizar un acto de adoración interior justo en el pico máximo de estrés externo, se produce una interrupción cognitiva. Frena el secuestro de la amígdala. Exacto. Es un cortocircuito voluntario del pánico. Al requerir ese microsegundo de intención muy dirigida hacia algo trascendente y ajeno a la amenaza inmediata, el individuo obliga a su corteza prefrontal a retomar el control ejecutivo del cerebro. O sea, no se trata de ponerse a recitar tratados de teología en medio de la batalla. Para nada, se trata de una microacción interior que desvincula momentáneamente la conciencia de ese terror ambiente, devolviéndole el anclaje y sobre todo la agencia al individuo. Entendido así, fíjate, es como llevar puestos unos de esos auriculares de cancelación de ruido activa de última generación. A ver esa analogía. Sí, porque estos dispositivos no es que construyan un muro físico de plomo alrededor de tus oídos para aislarte del ruido exterior. Eso es imposible. Claro. Lo que hacen es escuchar el caos externo y en tiempo real producir una contrafrecuencia exacta y silenciosa desde el interior del auricular. Y esa contrafrecuencia neutraliza la onda de sonido destructiva que viene de fuera. ¡Ostras, qué buena comparación! El texto nos está sugiriendo, si seguimos esta lógica, que la adoración interior actúa como esa contrafrecuencia. No detiene la guerra exterior, las balas siguen ahí, pero emite una frecuencia espiritual interna que anula el impacto paralizante del pánico. Esa metáfora capta el mecanismo a la perfección. Y fíjate que el autor de la carta hace muchísimo hincapié en una cualidad que es fundamental en esta tecnología interior. Y es que recalca que nadie lo percibe. Claro, la invisibilidad como ventaja táctica pura. Exactamente. Al ser una práctica estrictamente invisible e inaudible, se convierte en una fortaleza inexpugnable. El mundo exterior tiene jurisdicción sobre el cuerpo del soldado. O sea, pueden ordenarle marchar, pueden herirlo físicamente, privarlo de sueño o de alimento. Y extrapolando a hoy, las circunstancias pueden amenazar nuestro estatus, la economía familiar, la salud física. Todo eso es vulnerable, sí. Pero ese santuario invisible, que se construye en la duración exacta de un latido mediante la simple elevación de la intención, ese espacio es territorio soberano absoluto. Nadie puede entrar ahí. Ningún comandante,
Ninguna crisis global y ningún enemigo tiene acceso a esa intimidad a menos que el individuo ceda la llave voluntariamente. Es una forma radical de libertad en medio de la restricción más absoluta imaginable. Es poderosísimo. Ahora, esto nos empuja inevitablemente hacia la última gran tensión de este análisis, y es una objeción que, me parece muy legítima. Adelante, plantéala. Si sostenemos que un individuo, en un entorno hipercompetitivo, agresivo o literalmente letal como la guerra, debe dedicar ancho de banda mental a cultivar dulzura espiritual y a elevar el corazón, el prejuicio inmediato de nuestra época dictará que eso lo volverá vulnerable. El viejo mito de que la contemplación diluye la capacidad de acción. Claro, se asume que la paz interior anestesia el sentido de supervivencia, ¿no? Volviendo a la persona pasiva o ineficaz ante las exigencias de un entorno que no perdona errores. Sí, vivimos en una cultura corporativa y social que glorifica el estrés crónico, como si fuera la prueba irrefutable de compromiso. Exacto. Pareciera que si no hay un nivel visible de angustia, de frenesí y de reactividad agresiva, es que no te importa lo suficiente o no estás luchando de verdad. Y sin embargo, el autor de la carta se anticipa a esta visión tan cínica con una claridad que es meridiana. La fuente afirma categóricamente que estas breves adoraciones, y cito, lejos de disminuir el coraje de un soldado en situaciones de peligro, le serán muy útiles para fortificarlo. ¿Lo invierte por completo? Totalmente. Declara que es un ejercicio muy adecuado y necesario precisamente para quienes enfrentan esos riesgos diarios. Porque el autor entiende de qué está hecho el verdadero valor operativo. ¿Y de qué está hecho? Pues mira, el pánico, el odio ciego o la agresividad descontrolada, todos esos elementos típicos de la dispersión del mundo, lo único que logran es convertir a un soldado en un peligro, tanto para sí mismo como para sus propios compañeros. Claro, porque reacciona de forma errática. Exacto. Pierde la visión periférica, toma decisiones precipitadas y agota toda su energía metabólica en cuestión de segundos por culpa de la histeria. Es la diferencia clásica entre un luchador callejero inexperto que lanza golpes al aire impulsado por la pura furia y se cansa enseguida. Sí, contra alguien experimentado. Y un maestro de artes marciales que se mueve con una calma que es casi gélida, observando cada detalle sin inmutarse. La adoración interior, esa contrafrecuencia de paz que decíamos, no hace que el soldado suelte la espada y se rinda. Al contrario. Hace que su mente adquiera una lucidez cristalina. Al despojar el acto de la histeria, del ego y del terror paralizante, el valor se purifica. O sea, la eficacia real en la acción crítica no nace de gritar más fuerte o estar más estresado, sino de operar desde un silencio interior absoluto. Un silencio que es el que permite evaluar, decidir y actuar sin la interferencia del miedo. La espiritualidad aquí, y esto es clave, no es un sedante para evadir una realidad hostil, es la interfaz cognitiva de máximo rendimiento para enfrentarla. ¡Qué buena definición! Le otorga al soldado un temple de acero forjado en la dulzura interior. Y fíjate que el texto remata con una nota de profunda esperanza, confiando en que esta solidez no solo salvará al soldado, sino que Dios ayudará también a su familia. Eso es importante, no se queda solo en él. Exacto. Señala que esta profundidad no es un logro aislacionista o egoísta. La resonancia de esa serenidad sostiene de manera inevitable a la comunidad entera que rodea a la persona. Llegamos así al cierre de esta exploración de hoy, y siento que hemos transformado por completo la visión que solemos tener del campo de batalla. Lejos de ser el lugar donde la espiritualidad muere bajo el peso del pragmatismo sangriento, resulta ser el laboratorio más exigente y auténtico para cultivarla. Es que el caos no es el enemigo de la vida interior. Es la fragua misma donde se demuestra su verdadera resistencia. Y este descubrimiento creo que nos arroja una reflexión final bastante provocadora y, me atrevería a decir, algo perturbadora para nuestra forma de vida actual. A ver, cuéntame por dónde vas. Hemos visto cómo este santuario invisible, esta adoración inexpugnable, se forja y revela su máxima utilidad precisamente gracias a la fricción extrema de las trincheras y al peligro inminente, ¿verdad? Sí. La presión es lo que obliga a buscar la hondura. Lo cual nos deja ante una gran interrogante. Si esta profundidad espiritual es un músculo que se hipertrofia como respuesta directa a la amenaza vital, ¿qué ocurre cuando la guerra finalmente termina? Buf, es un dilema tremendo. Es que es posible que la verdadera prueba de fuego para este soldado, y en realidad para cualquiera que atraviese una gran adversidad en la vida, no sea sobrevivir a los horrores del conflicto.
Claro. Quizás el reto definitivo sea intentar mantener esa misma vigilancia espiritual, esa misma conexión vibrante e interior cuando se regrese a la comodidad anestésica de la paz. Ostras, es que tienes toda la razón. Tal vez la ausencia de presión externa, esa rutina blanda de nuestra vida moderna, donde no parece necesario elevar el corazón para poder sobrevivir al día, sea en realidad un terreno muchísimo más letal para el espíritu que el propio frente de batalla. Te adormece por completo. Es un ángulo fascinante para dejar resonando. Nos cuestiona profundamente si nuestra tan ansiada comodidad diaria es un logro de la civilización o en realidad un factor de atrofia silenciosa para el alma. Desde luego que deja pensando. Ha sido un recorrido de una densidad y una riqueza incalculables. Extraer esta tecnología interior de una carta centenaria y ver cómo disecciona las neurosis y las tensiones del ser humano actual con tanta precisión es la prueba definitiva de la atemporalidad de estos textos. Una maravilla, ¿sí? A quienes nos han acompañado en esta exploración, la invitación queda abierta a llevar este escrutinio a las propias batallas cotidianas, a encontrar ese microsegundo de contrafrecuencia en medio del ruido de sus vidas y a reflexionar sobre si estamos utilizando nuestras aflicciones como un peso inútil para hundirnos o como el lastre necesario para alcanzar una verdadera profundidad. La invitación es a observar esos espacios invisibles y a mantener la atención firme en ellos, recordando siempre que la trinchera más difícil a veces se esconde en la aparente tranquilidad de los días comunes. Así es, ha sido un tremendo honor desgradar estas ideas hoy y nos entusiasma enormemente saber cómo resuenan todas estas tensiones en las realidades particulares de cada uno, para continuar expandiendo esta reflexión colectiva. Por favor, háganos llegar sus impresiones, debates y experiencias escribiendo al correo quiero@animamundi.org.